Carolina España es otra de las malagueñas que forma parte del gobierno andaluz de Juanma Moreno. Como consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, le ha tocado una vez más llevar las cuentas, esta vez las de la Junta de Andalucía. España ya se encargó de las finanzas del ayuntamiento al poco de comenzar en política, donde entró de la mano de Celia Villalón. Desde entonces, nuestra invitada de hoy en el reservado ha sido concejal y diputada en el Congreso, antes de recibir la llamada del presidente andaluz. Le preguntaremos esta noche si tiene la receta para que Andalucía salga de la mejor manera posible del delicado momento económico que vivimos a nivel mundial. Hablaremos de impuestos también. ¿Tiene más planes su gobierno para aplacar la presión fiscal de los andaluces? Por supuesto, trataremos de conocer algo mejor a esta licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, hija de un conocido empresario de la ciudad, cuya vida, verán, no se queda solo en fríos números. Comienza el reservado en Canal Málaga con Carolina España. Bueno, Carolina, cuéntame, para los que no tenemos ni idea de números, ¿cómo es eso de poder cuadrar un presupuesto de 45.600 millones? ¿Cómo estás haciendo ahora en la Junta? Bueno, no es fácil, obviamente. Ten en cuenta que es el mayor presupuesto de las comunidades autónomas de España, ¿no? Pero yo tengo un gran equipo allí en la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Hay un equipo magnífico de profesionales que son los que me ayudan a que las cuentas cuadren y a sacar para adelante pues, el mejor presupuesto que ha tenido la Junta de Andalucía por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque contemplan una bajada de impuestos que hemos llevado a cabo a lo largo, o sea, no solo la que hemos llevado a lo largo de los años anteriores, sino la que hemos puesto en marcha el año anterior. Y luego porque es un presupuesto que tiene miles de millones de euros de inversión para Andalucía y que tiene en cuenta también medidas para ayudar a las familias a sortear, a compensar el tema de la inflación. Oye, pues muchas gracias por estar aquí esta noche, Carolina, que sé que estás enterrada entre números en Sevilla, además, casi todo el tiempo, y es un placer poder tenerte en el reservado, por fin. Bueno, yo te dije en su momento que iba a venir, pero que tenía que adaptar la agenda. Es verdad que hemos tenido unas etapas complicadas, porque imagínate, llegar a la consejería y tener que hacer un decreto de bajada de impuestos, tener que aprobar los presupuestos antes de final de año, ahora estamos en modo fondos europeos. Es verdad que paso mucho tiempo en Sevilla, aunque intento los viernes estar por Málaga, o por Granada, o por Córdoba, o por cualquier otra provincia de Andalucía. ¿Está siendo más duro de lo que esperabas, tal vez, o no? El principio sí ha sido muy duro, sí. Ha sido un esfuerzo personal importante porque prácticamente de lunes a jueves o de lunes a viernes estoy fuera de mi casa y yo tengo un hijo, tengo mi marido y tengo mi familia y mi casa en Málaga. Entonces eso me ha costado mucho trabajo. Yo el mes de agosto me lo he pasado prácticamente en un hotel en Sevilla trabajando. Y bueno, los primeros meses sí han sido muy difíciles. Ahora estoy como más adaptada, yo creo que al final te acabas acostumbrando a todo. Y bueno, también una vez que se han aprobado los presupuestos te quitas un gran peso de encima y te puedes dedicar a gestionar la consejería, ¿no? Oye, ¿cómo fue esa llamada? Es verdad que ya hace unos cuantos meses, pero no me resisto a preguntarte. Cuando tú de repente ves en el teléfono que te está llamando Juanma Moreno para formar parte del gobierno, ¿qué se te pasa por la cabeza, por el corazón en ese momento? Pues mira, yo estaba pendiente de la rueda de prensa. Fue una rueda de prensa que se alargó, se retrasó bastante y la verdad es que ya llegaba la hora de comer, había quedado con unos amigos y dije, bueno, pues me voy ya para la comida, ¿no? Pero estamos hablando del mismo día en el que Juanma Moreno anuncia su gobierno. ¿No se te advierte antes? No, ni a mí ni a nadie. Y entonces, como yo creo que 20 o 25 minutos antes de que comenzara la rueda de prensa,
pues sonó el teléfono. Menos mal que estaba allí, lo tenía cerca, porque otras veces no es así. Y entonces vi que ponía Juanma Moreno y claro, yo no daba crédito. Digo, Dios mío. Total, que bueno, fue una ilusión tremenda, un poco de shock por la responsabilidad. Vértigo, supongo, ¿no? Sí, sí, pero trabajar con Juanma Moreno es apasionante, es un lujo, ¿eh? Porque como persona es encantadora, o sea, es que lo que veis es real, él es así. Es una persona muy humana, muy sencilla, muy natural. Y luego, políticamente hablando, pues yo creo que tiene las cosas muy claras, sabe lo que quiere para Andalucía, sabía que Andalucía necesitaba una transformación, darle la vuelta por completo y lo está consiguiendo. Es decir, ha puesto los pilares necesarios para que eso se produzca. No hay más que ver determinados parámetros económicos que empezamos a liderar y bueno, el cambio andaluz es una realidad. Por eso, en las últimas elecciones, la mayoría de los andaluces le dieron su confianza, ¿no? Aunque sí que no te puedes quejar, desde luego, que has llegado para hacer un presupuesto con mayoría absoluta, sin tener que negociar y encima con una oposición que llega tarde a presentar sus enmiendas. Eso a tu antecesor Juan Bravo no le pasaba, ¿eh? Bueno, es verdad, yo tengo cierta ventaja, cierta suerte en esa mayoría absoluta, pero fíjate una cosa, el presidente siempre nos dice que tenemos que seguir gobernando como si no la tuviéramos. No podemos despegar los pies del suelo, ¿vale? No podemos creernos que estamos por encima del bien y del mal. La oposición siempre seguro que tiene algo que aportar y las cosas hay que hacerlas con diálogo y con consenso, porque es la mejor forma de que salgan bien. Entonces, bueno, nosotros hablamos con todos los grupos en su momento, con los sindicatos, con las organizaciones empresariales, porque queríamos hacer unos presupuestos en los que ellos también, en la medida de sus posibilidades, participaran, ¿no? La realidad es que luego, a la hora de presentar enmiendas, efectivamente, pues al Partido Socialista se le pasaron los plazos y no pudo presentarlas. A lo mejor es que no tenía enmiendas que presentar, los presupuestos eran tan estupendos, ¿no?, que les costaba presentar alguna enmienda, no sé. Con lo cual el debate ya fue muchísimo más sencillo para vosotros. Carolina, son unos presupuestos ambiciosos, has dicho, pero para un momento de una incertidumbre mundial, no solo en España, no solo en Andalucía, tremenda. La guerra, la crisis, la inflación. ¿Qué escenario prevés para Andalucía en este 2023 cuando se están anunciando unos crecimientos del PIB muy bajitos? ¿Va a ser un año muy duro? Bueno, a ver, llevamos desde el verano diciendo que iba a ser muy dura la época después del verano, que iba a ser muy dura la época de final de año. Es verdad que ha habido una ralentización en la economía, pero no tanta como se estaba diciendo, como decían los organismos internacionales. Andalucía en el año 2022 ha crecido en un porcentaje muy similar al de España, veníamos creciendo por encima de la media y para el año 2023 es verdad que hay mucha incertidumbre, es que no hemos parado, es decir, salíamos de la COVID, nos hemos metido en la guerra de Ucrania, la inflación disparada, como consecuencia de ello la subida de los tipos de interés y al final todo esto acaba dando en la línea de flotación de las familias y de las pymes, ¿no? Yo espero que el año 2023 sea mejor de lo que dicen y sobre todo aquí en Andalucía lo que espero es que con las exportaciones que están absolutamente disparadas y con los fondos europeos, son dos pilares importantes y yo espero que la economía andaluza resista mejor que la española, ¿no? Es verdad que en Andalucía dependemos mucho del agua. Si en Andalucía no llueve, el porcentaje en nuestro PIB de la agroindustria, de la agricultura, pues es bastante importante y eso hace, como ha ocurrido en el último trimestre del año, pues que las cosechas no sean buenas, que el precio se dispara, que crecemos menos, que eso afecta a nuestro PIB, pero vamos a intentar no solo poner en marcha infraestructuras hidráulicas como estamos haciendo, sino que, hombre, por supuesto que llueva, que ahí no podemos hacer nosotros nada, pero sí podemos compensar con la ejecución de fondos europeos y animando, ayudando a nuestras empresas a que sigan la línea de exportación
que estamos en estos momentos ayudando y haciendo desde Extenda, ¿no? Hay que reconocer que las empresas andaluzas van a terminar el año 2022, todavía no tenemos el dato de diciembre, pero pensamos que por encima de los 40.000 millones de euros en exportaciones. Esto es un 25% más que el año anterior. Batiendo récords continuamente. Batiendo récords de exportaciones, y esto es muy importante porque hay una diversificación. Nuestras empresas han salido al exterior, ya no tienen ese miedo. Desde la Junta, desde luego desde Extenda, vamos a seguir intensificando ese trabajo porque nos parece fundamental para el futuro de Andalucía. Y a nivel de empleo, ¿qué escenario contempláis? Porque el inicio del año ha sido un poco titubeante, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, el inicio no ha sido bueno. Es verdad que los últimos 18 años, en el mes de enero se ha destruido siempre empleo y ha subido el paro. Nosotros no podemos estar contentos porque tenemos una cifra de paro todavía alarmante, pero hemos bajado 4 puntos la cifra de paro desde que Juanma llegó al gobierno. Tenemos el paro más bajo, la cifra de paro más baja desde el año 2008, y en el año anterior, en el 2022, se han creado más de 100.000 empleos en Andalucía. Por lo tanto, cada vez estamos liderando ese crecimiento de empleo y esa bajada del paro, la está liderando Andalucía, y cada vez estamos reduciendo más la brecha, la distancia que había entre Andalucía y España. Y yo creo que vamos por el buen camino. Por eso estamos obsesionados en que haya mayor inversión en nuestra tierra, en ser un polo atractivo de inversión, porque al final el empleo no lo generan las administraciones públicas. Las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es crear un ecosistema, crear confianza, seguridad jurídica. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, eso se hace como lo está haciendo Juanma Moreno y lo está haciendo la Junta de Andalucía. Primero, bajando impuestos. Andalucía era la cuarta comunidad de España donde más impuestos se pagaban. Y ahora es la segunda comunidad detrás de Madrid donde menos impuestos se pagan. Entonces, si tú bajas los impuestos a las familias y también a las empresas, tú eres un polo atractivo para que las empresas vengan aquí a invertir. Por eso nosotros estamos en contra del impuesto de las grandes fortunas, no por ayudar a los ricos. Nosotros estamos en contra del impuesto de las grandes fortunas, primero, porque es el único país de toda la Unión Europea donde existe ese impuesto. En los demás países no existe, con lo cual las personas los inversores, antes de venir aquí, a Andalucía, pues se iban a Portugal, se iban a Francia, se iban a Marruecos, porque no estaba ese impuesto. Y nosotros queríamos ser un polo atractivo para invertir, porque al final esa inversión es la que te genera empleo. Decías que cómo más se consigue... Bueno, aparte del impuesto de patrimonio que hemos eliminado en Andalucía, sabes que hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, que hemos bajado transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y ahora el que se compra una vivienda paga menos por este impuesto. Hemos deflactado el IRPF para las clases medias y las clases bajas, las rentas medias y bajas. Hemos suspendido el canon del agua. Todo eso al final hace que sea una tierra atractiva. En segundo lugar, hemos eliminado burocracia. Aquí antes, para que alguien invirtiera, pues los trámites se alargaban. Nosotros, con la simplificación administrativa, hemos hecho 3 decretos de simplificación administrativa donde se han reducido 400 procedimientos y trámites. Y vamos a sacar otros recientemente. Por ejemplo, las ayudas a los autónomos ahora se dan en 40 días. Y antes tardaban 9 o 10 meses. Llegaban la ayuda cuando el autónomo ya había tenido que cerrar la persiana. Tenemos la unidad aceleradora de proyectos para que los proyectos estratégicos para Andalucía, el trámite sea rápido y sea ágil. Y luego, lo más importante de todo, tenemos 4 años por delante. Nosotros no estamos pactando con populismo, con populistas. Aquí, el que viene a invertir sabe que va a tener 4 años de presupuesto. Tenemos estabilidad política, que es muy importante, estabilidad institucional, estabilidad presupuestaria. Vamos a tener 4 presupuestos. Certidumbre, seguridad jurídica y fondos europeos. Por lo tanto, ahora mismo somos la comunidad autónoma más atractiva para invertir. Se está demostrando.
Lo has comentado, Carolina, tú te estrenaste prácticamente en el cargo con ese gran anuncio de la supresión del impuesto de patrimonio, que rápidamente has contestado por parte del Gobierno central, por tu némesis, María Jesús Montero, con la que tantos enfrentamientos tuviste en el Congreso de los Diputados, anunciando el impuesto para las grandes fortunas. ¿Tú crees que en la ciudadanía cala ese mensaje que se trata de dar de que el Gobierno andaluz está beneficiando a los ricos con esa supresión de un impuesto que afecta a poca gente? ¿Cuándo se puede empezar a notar las ventajas que tiene, pues decirle a un inversor, como decías, a alguien que tributa fuera de Andalucía, que se puede venir aquí, que puede pagar menos impuestos? Varias cosas. El impuesto de patrimonio, como ya te he dicho, no existe en ningún otro país de la Unión Europea, ¿vale? Con el impuesto de patrimonio nosotros recaudábamos solo 95 millones de euros, que es el 0,6% del total de los ingresos de la Junta. El canon del agua, la suspensión del canon del agua, solo la suspensión del canon del agua nos hace dejar de recaudar 140 millones de euros frente a 95 del impuesto de patrimonio. Y sin embargo se creaba una imagen de no voy allí porque hay que pagar patrimonio. Eso por un lado. Y la gente, los grandes inversores, se iban a Portugal y se iban a otros países que no tenían ese impuesto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Además de que hay muchos residentes, por ejemplo, en la Costa del Sol, que que vivían y no se hacían residentes porque estaba el impuesto de patrimonio. Y cuando, si esas personas se hacen residentes, empiezan a pagar por IRPF, empiezan a pagar por IVA, y al final lo que se obtiene es muy superior a lo que dejamos de recaudar por esos 95 millones ese impuesto de patrimonio. Y eso es lo que pretendemos nosotros. Los ricos tienen estructurado su patrimonio de otra manera y no pagan impuestos de patrimonio. Es absurdo pensar eso. Primero, Zapatero, yo no sé si lo sabrán nuestros telespectadores, Zapatero eliminó el impuesto de patrimonio durante una serie de años. Lo que pasa es que luego lo volvió a poner, pero lo eliminaron diciendo que realmente pues, era un impuesto que recaía sobre las clases medias y que ahuyentaba la inversión y el ahorro. Y es verdad, es absolutamente cierto. Por lo tanto, yo creo que ha sido pues, una pataleta del Ministerio. Yo no sé qué manía con quererle cortar las alas a Andalucía, porque Madrid lleva sin impuesto de patrimonio muchísimos años. Sin embargo, ahora se les ocurre poner el impuesto a las grandes fortunas, que, por cierto, lo vamos a recurrir, está ya en tramitación, vamos a pedir la suspensión cautelar porque me parece que nos hace un daño tremendo, no solo a Andalucía, sino a España como país, a España como país. Otra de las medidas estrella que se ha anunciado desde tu departamento últimamente es ese aval para los jóvenes que vayan a hipotecarse para comprar una vivienda. Estamos en un momento de tremenda complicación para todo aquel que quiere acceder a una vivienda, muchísimo más grave en el caso de los jóvenes. ¿Qué importancia va a tener esta medida? ¿Cuánto crees que puede influir? ¿A cuántos andaluces puede llegar? Bueno, estamos culminando ya la tramitación. Para mí es una medida muy importante porque nos va a permitir ayudar de verdad a los jóvenes para su primera vivienda. Todos sabemos que tenemos familiares jóvenes que cuando quieren comprarse una vivienda van al banco, el banco obviamente pues, le da solo el 80%, ¿y qué pasa con ese 20% si tú no lo tienes ahorrado, tus padres no te lo pueden prestar? Es muy complicado. Entonces, hemos arbitrado un sistema desde la Consejería, porque es verdad que la Consejería de Fomento tenía estudiado un poco el tema, pero faltaba, digamos, el aspecto financiero, y hemos estudiado la posibilidad de tener un fondo. En principio está dotado, vamos a destinarle unos 20 millones de euros, pero posibilidad de ampliarse si se diera el caso, si fuera necesario, para que ese 20% restante que no pone el banco lo avalaría la Junta de Andalucía. La Junta pondría o avalaría el 15% y el joven tendría que aportar solo un 5%. Por lo tanto, yo creo que la idea es magnífica, ya estamos culminándolo con las entidades financieras y yo espero que en un par de meses se pueda comenzar ya con esta iniciativa porque me parece que es absolutamente necesario para ayudar a la gente joven y yo lo veo como un bombazo. El que la gente joven pueda comprarse su primera vivienda y la Junta le avale ese 15%, me parece fantástico, la verdad.
Es un momento de extraordinaria dificultad para la banca, lo ha pasado mal, lo puede volver a pasar mal con la mora, con los créditos que pueden dejar de pagarse, pero ¿qué opinión te merece cuando la banca últimamente no para de anunciar que ha tenido unos beneficios magníficos y sin embargo las hipotecas siguen subiendo? Es política del Banco Central Europeo, pero va a haber mucha gente que se va a quedar sin poder pagar sus hipotecas. ¿Cómo articulamos eso? ¿Cómo modulamos los dramas que puede haber este año con la subida de las hipotecas? Bueno, es verdad que es chocante, ¿no? Cuando lees en la prensa los beneficios de las entidades financieras, pues te hace reflexionar. Yo creo que las entidades financieras es verdad que son empresas privadas, pero deberían de hacer una reflexión, porque la inflación y la subida de los tipos de interés está dando, como decíamos, en la línea de flotación de las familias y de las pymes. Yo, por lo que he podido sondear algunas entidades financieras, me dicen que todavía no hay un porcentaje importante de fallidos. La gente sigue pagando sus hipotecas, pero claro, ¿a qué coste? Porque realmente el que la gente siga pagando sus hipotecas no quiere decir que no vivan peor. Al final se lo están quitando de otros lados, ¿no? De otras cosas, de otras necesidades. Por lo tanto, habría que hacer una reflexión porque hay que compensar. Hay que compensar. Y es verdad que la Junta de Andalucía, en principio, pues no tenemos competencias en este ámbito. Recuerda que el Gobierno de España, la ministra Calviño, se comprometió a llegar a un pacto, y creo que lo habían cerrado, un pacto con las entidades financieras, ¿no? Con los bancos, buenas prácticas, ¿no? Para, bueno, pues para, de alguna forma, ayudar a las familias con el tema de la subida de interés. Ya no sé si era bien cambiarlo a un tipo fijo o bien pues poner una carencia durante unos años, pero eso no hace tanto, hace algunos meses se cerró por parte del Gobierno de España, pero no se ha vuelto a hablar nada más. No sé la verdad si estará funcionando o no. Oye, ya que hablamos de banca, ¿qué futuro le esperas a Unicaja Banco en esa crisis de gobernanza, en esos follones que tienen últimamente en su seno? Bueno, yo creo que los follones o las crisis quedaron atrás, se ha reconducido el camino y yo espero que se llegue a buen puerto y que termine bien. Que termine Tiene bien. toda la pinta. ¿Que termine bien qué quiere decir? Que termine bien. Que termine Ahí lo dejo, que termine bien. ¿Más malagueña y andaluza que de otros lares, tal vez? ¿Te refieres a eso? Siempre. Siempre malagueña y siempre andaluza. Unicaja es una entidad netamente malagueña y andaluza. Bueno, nos seguiremos. Me hablabas de fondos europeos antes. Iban a ser el maná que nos iba a sacar de la terrible crisis que vivimos con el COVID. ¿Tú crees que la ciudadanía tiene la sensación de que esos fondos europeos ahora mismo están llegando al tejido empresarial, que nos están ayudando verdaderamente cuando hemos entrado en otra crisis casi más brutal que la de la COVID? A ver, es verdad que estos MRR, los Next Generation, llegan a España o llegan a Europa para afrontar la era post-COVID, ¿no? Recuerdas que eran 140.000 millones de euros, de los cuales 70.000 eran en ayudas directas para España y 70.000 en préstamos. Bueno, ya son 77.000 y 84.000 en préstamos. Pero bueno, de esos 70.000 primeros, el Gobierno ha distribuido entre las comunidades autónomas 20.000 millones de euros. Pero el resto, 50.000, todavía están en el Gobierno o para ejecutar los PERTEs o pendientes de distribuir. De lo que nos ha llegado a Andalucía, que son unos 3.900 millones de euros, realmente hemos puesto ya en ejecución, en marcha, un 30%. Está en la calle. Lo que pasa que de lo que nos va a llegar a Andalucía no todo va a ser ayudas directas a los empresarios, solo una cuarta parte. Y hay que tener en cuenta que esto es así porque viene definido así desde España. Es decir, España, el Gobierno de España nos dice a las comunidades autónomas en qué podemos gastarnos los fondos europeos, cómo nos los tenemos que gastar, dónde y cuándo. ¿Y el resto para qué es? Pues mira, primero, no podemos gastar en infraestructuras hidráulicas que son absolutamente necesarias para Andalucía. Y queremos que haya una reformulación de los fondos europeos para poder hacer las infraestructuras que necesitamos aquí. Por ejemplo, no se pueden hacer
nos obligan o quieren que hagamos más guarderías cuando aquí en Andalucía no tenemos más niños. A lo mejor nos interesa avanzar en la gratuidad de 0 a 3 años. Pues pedimos una reformulación. Todo es así. Entonces, oiga, usted no sabe lo que necesitamos realmente en Andalucía. Déjenos al gobierno de la Junta de Andalucía y al resto de comunidades autónomas que digamos, diseñemos, como no ha habido una cogobernanza en el diseño de esos fondos, ni con las comunidades autónomas ni con los empresarios. A los empresarios no se les ha preguntado cuáles son sus necesidades. Por eso cuando se pone en marcha el PERTE del automóvil y el PERTE de tal, no acude nadie de los empresarios. Por ejemplo, en Málaga, dime algo cristalino, algo que se haga carne, que la gente pueda saber en Málaga en qué nos pueden beneficiar esos fondos. Los fondos europeos, como te decía, una parte va a ir en ayudas directas a los empresarios, que pueden ser ayudas de empleo, ayudas a la contratación estable, eso es una ayuda directa, puede ser, por ejemplo, ayudas a los agricultores, que también están en marcha, ayudas a los ayuntamientos, por ejemplo, hay una línea de ayudas y subvenciones para todo el tema de residuos, y hay otra parte importante que son las licitaciones públicas que hace la Junta de Andalucía, las inversiones directas de la Junta de Andalucía, bien de medio ambiente, sostenibilidad, de fomento, etcétera, etcétera, sanidad. Entonces, es verdad que se ha tardado mucho porque no ha habido, ¿cómo te diría yo? El gobierno le ha faltado hacer una mejor gestión de estos fondos. No ha habido una unidad de criterio. En unas el IVA es elegible, en otras no. En otras la asistencia técnica sí, en otros ministerios no. Ten en cuenta que en la mayor parte de los países, Francia, Italia, etcétera, de Europa, ellos contrataron una agencia especializada para la gestión de los fondos europeos. Y aquí lo ha querido hacer todo el gobierno. Y claro, el gobierno yo creo que no tiene esa infraestructura. Y entonces van, pues, hablando mal y pronto, como pollos sin cabeza. Y eso lo estamos sufriendo las comunidades autónomas y lo está sufriendo el empresario y la calle en general, la familia en general. Bueno, Carolina, vamos a destensar un poco, que se hace tarde y no queremos irnos a la cama. Ya, y no vamos a hablar ni de la financiación autonómica. Es verdad, eso se nos va a quedar para la próxima vez que vengas, porque era una de las demandas principales de Andalucía, ¿verdad? Dímelo rápidamente. Pues que estamos infrafinanciados desde el año 2009 en el sistema de financiación autonómica y perdemos Andalucía todos los años 1.000 millones de euros. O sea, 1.000 millones de euros menos que la media del resto de comunidades autónomas. Eso no puede ser. Eso desde el Ministerio de Hacienda lo tienen que solventar ya. Andalucía no puede ser una comunidad infrafinanciada por el Gobierno de España. Por lo tanto, hay que dar una solución inmediata. Y lo estamos haciendo, todo lo que se está haciendo en Andalucía es a pulmón. Aprovecha que ahora suena Julio Iglesias, que es la música que has pedido para terminar, para pedírselo con música a tu amiga, la ministra María Jesús Montero, que cuando fue consejera recordamos que pedía ese cambio de financiación autonómica. Pedía 4.000 millones de euros por población de derecho. Nosotros hablamos de población ajustada, 1.000 millones de euros al año. Pero yo se lo pido con música de Julio Iglesias, se lo pido como ella quiera, porque esto, primero, es de justicia, porque se lo merecen. Los andaluces no pueden ser menos que cualquier otro ciudadano de otra comunidad autónoma, y se lo pido por el bien de Andalucía, y ella es andaluza. Oye, Carolina, ¿tú sabías desde pequeñita que ibas a ser política? Yo no. ¿Y tú? ¿Qué querías ser? Yo no soy político. No, que tú sabías desde pequeñito. No, yo desde muchísimo. De hecho, todavía no sé qué quiero ser de mayor. Yo tampoco.